Esta tarde tenemos la última conferencia que se titula Depresión, un abordaje médico-espírita, a cargo del doctor Andrei Moreira. Él me ha comentado, y yo lo digo, que lo único importante es que es hijo de Geraldo y de Madalena. Pero realmente su carrera profesional y dedicada al espiritismo, es presidente de la Asociación Médico Espírita de Minas Gerais desde 2007, es también escritor y autor de 9 obras propias y otras mediúmnicas del espíritu Días de la Cruz, cuyos derechos son íntegramente donados a las actividades asistenciales y doctrinarias de la Asociación de Méritos Espíritas de Minas Gerais. También es expositor espírita desde hace 20 años. Coordina la divulgación nacional e internacional y de caravanas de voluntariado de la Fraternidad Sin Fronteras, una ONG que acoge a más de 15.000 niños huérfanos en Mozambique y Madagascar, en África. Pues nada, con anhelo, con ilusión, vamos a escuchar con atención a Andrei Moreira. Gracias. Muy bien, muchas buenas tardes. Es siempre un gran placer volver a España, a Barcelona, y compartir con ustedes de todos estos momentos tan lindos de difusión del pensamiento espírita, de los conocimientos espirituales de todas las naturalezas. Quiero darle gracias a Andrea y a todo su equipo, a todos que tienen sus manos bien estrechas unas a las otras en este trabajo de amistad, de voluntariado, de amor, que es la organización de un evento como este. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la organización, también a la AMA Internacional por la oportunidad de nosotros aquí estarmos juntos. Vamos a hablar hoy de la depresión bajo la óptica médico-espírita. Y así como la Glaucia, voy a hablar como sea posible, es decir, en un buen portuñol, que pueden comprender bien. Bueno, lo que necesitamos hacer desde un primer momento es hacer la diferencia entre lo que es depresión y lo que no es. Porque en nuestra vida cotidiana tenemos muchas situaciones que son tratadas como si fueran enfermedades sin que lo sean. Por ejemplo, las emociones. Las emociones son movimientos naturales de nuestro cuerpo físico, de nuestros sentimientos, de respuestas que se pasan desde el nivel físico hasta el nivel psicológico y espiritual. Y las emociones no son enfermedades. Sin embargo, a menudo las personas buscan las consultas y solicitan los antidepresores para que se traten las emociones, como si la tristeza fuera una depresión y como si fuera necesario medicarse las emociones naturales que tenemos. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas del universo afectivo que tenemos delante un estímulo, sea interno o externo, que nos ocurre. Por ejemplo, un pensamiento, un sentimiento, una sensación o una cosa que se pase en nuestra vida, una situación de nuestro día a día, algo del hogar o del trabajo. Un estímulo viene y tiene una respuesta en nuestro universo afectivo. Esto llamamos emociones. Son rápidas, temporales, se pasan. La emoción es como si fuera la punta del iceberg. Una respuesta clara que está arriba de la parte
que está oculta de nosotros y que se puede mirar y que se puede percibir de una manera clara. Todavía, abajo del agua hay mucha cosa que no se ve y que es necesario traer a la conciencia. Así, las emociones son respuestas que nos demuestran que un movimiento se pasa dentro de nosotros y que debemos mirarles de una manera profunda. Suele decir que las emociones son como un río. Cuando el flujo del agua va y corre de una manera natural, él sirve a la margen y genera vida en su camino. Pero cuando le ponemos un obstáculo, entonces tendremos un efecto natural, una área de inundación que produce muerte y una área de sequía que se también destruye. El flujo natural del río produce vida. Sin embargo, la inundación y la sequía son enfermedades del curso del río que fue modificado. Así también se pasa con nuestras emociones. Cuando las sentimos y permitimos que una conciencia nos venga o nos ocurra, entonces permitimos que el flujo emocional produzca vida en nuestra vida afectiva. Todavía, sin embargo, cuando nosotros no miramos a este flujo y le ponemos un bloqueo, produciendo una inundación de la emoción o una área de sequía de la emoción, tendremos enfermedades de las emociones. Así que nosotros decimos que tenemos 5 emociones naturales: la rabia, la tristeza, la alegría, la preocupación y el miedo. Todos ellos son naturales. Los tenemos durante toda nuestra vida y los tendremos siempre, hasta que la muerte venga. Y después, también, seguiremos teniendo las mismas emociones, porque en el más allá seguimos tan humanos como somos aquí, y la vida en el más allá nada más es que una continuación natural de la vida humana que ahora tenemos en nuestro cuerpo físico. Entonces, allá encontramos el resultado de lo que sembramos aquí. Y esto es un movimiento natural. Así que las emociones las tenemos naturales siempre. Entonces, vamos a dar un ejemplo. La rabia, por ejemplo, ¿es una emoción buena o mala? ¿Qué piensan? Aquellos que la encuentran buena, arriba las manos. ¿Mala? Sí. Bueno, ¿quiénes no tienen opinión? Que son casi la mitad que no arribaron las manos, ¿vale? La rabia no es ni positiva ni negativa, ni buena ni mala. La rabia, como todas las emociones, es neutra. Y ella solamente nos ofrece una oportunidad de percibir lo que pasa en nuestra vida íntima. La rabia viene todas las veces que nosotros tenemos una idealización que se destruye, todas las veces que tenemos una intención que no se cumple, todas las veces que tenemos un deseo que no es alcanzado. Todo esto, la rabia es una demostración de que algo pasa en nuestro interior. Lo que nosotros hacemos con ella es que va a decir si es buena o mala. Por lo tanto, la rabia es como si fuera el humo que sale del agua que está en el fuego. El humo es solamente una señal de que hay un calor interno. Sin duda es necesario esfriar el agua que ahí está, ¿no? Pero es muy necesario conocer cuál es el fuego que calienta el agua. Así, es muy necesario que comprendamos cuál es la emoción que tenemos. Pero mucho más importante que comprender las emociones es comprender cuál es el sentimiento que las sustenta. Porque abajo de una emoción hay siempre sentimiento. Entonces, suelo decir a mis pacientes, ¿cuál es su sentimiento delante de esta emoción?
Y yo me acuerdo de una paciente que una vez, delante de una rabia, yo le pregunté, ¿qué sintió cuando sintió rabia? Y ella dijo, ¿qué sentí? Sentí rabia y ahora siento rabia de usted de me preguntar una tontería como esta. Porque para ella y para muchas personas, solo es necesario clasificar las emociones y no hay nada más para allá de las emociones. Pero yo me siento con rabia porque me siento despreciado, porque me siento abandonado, porque me siento sin valor. ¿Qué es el sentimiento que está por detrás de su rabia? Clasificar las emociones bajo una evaluación moral de las emociones no nos ayuda en el proceso de desarrollo de la conciencia. Así, la gran mayoría de las personas solamente clasifica de una manera moral las emociones y las clasifica como buenas o malas y entonces las deja al lado sin promover un buceo en su intimidad, en su naturaleza personal, en su intimidad más profunda para conocer lo que se pasa dentro de sí mismo. La rabia, por ejemplo, si nosotros no la vivimos, si nosotros no permitimos que ella tenga expresión, entonces ella queda acumulada en nosotros. ¿Cómo se llama la rabia acumulada? Se llama rencor. Todos los rencores son rabias que están acumuladas en nosotros y que producen un efecto. Y cuando nosotros superestimulamos la expresión de la rabia, entonces tenemos una otra manifestación que es la agresividad. La rabia es natural, pero el rencor y la agresividad son enfermedades de la rabia. Así, delante de la rabia tenemos que preguntarnos, ¿qué siento que sostiene esta rabia? Este movimiento de emoción natural en mí. Entonces este ejemplo con la rabia sirve para todas las emociones y podríamos hablar de esto mucho tiempo, pero la emoción que nos interesa hoy es la tristeza. La tristeza es una emoción mucho mal comprendida, porque las personas piensan que la tristeza es una cosa mala. Sin duda, ninguno de nosotros gustaría estimular la tristeza en nosotros mismos ni en aquellos que están en nuestro alrededor. Sin embargo, la tristeza tiene una función en nuestra vida íntima. Mientras esté con nosotros, ella produce una reflexión personal, ella nos permite mirar lo que está oculto de nosotros mismos y hacer un proceso de adaptación. Por ejemplo, delante de una pérdida cualquiera que tenemos en nuestra vida, hacemos un proceso de adaptación. Y este proceso de adaptación es el proceso de permitir una otra expresión que sea compatible con la realidad, con lo que sea posible, no con nuestra idealización o con nuestro deseo o con nuestra voluntad, pero de acuerdo con aquella realidad. Entonces, delante de una pérdida de una relación de amor, de una persona que se va al más allá, de un encargo o de una situación cualquiera, nosotros vivimos todos los procesos de adaptación. Y así no es ningún problema que tengamos esto. Es muy necesario de vivir esta tristeza. Muchas veces las personas vienen a la consulta y dicen, yo perdí a mi novia, yo perdí a mi mamá, a mi papá, y yo quiero un antidepresor. Mucha calma, mucha tranquilidad en este momento, solemos decir. Porque hay que mirar lo que pasa. La depresión solo empieza con al menos 2 semanas de tristeza continua, de sensación de pérdida de interés por la vida. No es una tristeza. La tristeza delante de nuestras pérdidas es natural y es necesario vivirla. Aquellos que no viven la tristeza van a vivir depresión. Aquellos que no viven las emociones con naturalidad van a vivir enfermedades. Porque el proceso de represión emocional
es el camino más rápido para las enfermedades de todas las naturalezas. Así, vivir el momento de adaptación, de transformación, es muy necesario. La tristeza, por lo tanto, no es depresión y no necesita ser medicada. No necesita que tengamos recursos para sacarla de nosotros. Necesitamos mirarla, transformarla y dejarla ir. Porque es un movimiento que viene y que va. ¿Me expreso bien? Bueno. Entonces, vivimos en una sociedad en este momento en que la gran mayoría de las personas que buscan las consultas médicas no quieren sanación. La gran mayoría de las personas quieren solamente anestesia. Piden a los sanitarios, a los médicos, a todos, solamente que les saque el sufrimiento. Y sí, sacarle el sufrimiento es parte del proceso de cura. Sin embargo, la sanación es mucho más do que el proceso de sacar el sufrimiento. Es un proceso de expansión de la conciencia de sí mismo, de transformación personal. Entonces, si nosotros profesionales de la salud ofrecemos somente anestesia, y si nosotros pacientes de la vida demandamos somente anestesia de los profesionales, entonces quedamos en un nivel muy superficial de relación en que la insatisfacción es un síntoma constante. Hay que mirarle a esto, porque los responsables por nuestra sanación somos nosotros mismos. La autocura es el camino de la cura definitiva. Así, si nosotros miramos a nuestras emociones y tomamos conciencia de nuestros sentimientos, entonces podemos ir más profundo en la dirección de nosotros mismos. Si las emociones no son, entonces, enfermedades, ¿qué es la depresión? La depresión es la segunda enfermedad mental más frecuente en el mundo según la OMS. ¿Cuál es la primera? La primera enfermedad. La ansiedad. La ansiedad que casi todos nosotros la tenemos. ¿A qué horas va a acabar esta charla? El que no para de hablar. ¿Qué voy a hacer cuando salir de aquí? Estamos todo el tiempo en el futuro. Es muy interesante porque estas dos enfermedades hablan de nuestro comportamiento delante de la vida. La depresión suele estar conectada a menudo con el pasado y la ansiedad con el futuro. En los dos no estamos con los pies en el presente, pero la realidad solo existe en el presente. Solamente aquí y ahora podemos cambiar la realidad de la vida. Cuando quedamos atrapados en el pasado, sea en un trauma, sea en una situación cualquiera, nos quedamos como atrapados por nuestra propia prisión interna. Y cuando quedamos proyectados en el futuro, quedamos desconectados de la vida presente. Solamente aquí y ahora la vida se pasa. Es por esto que la palabra realización significa acción en el real. Solo podemos hacer una acción en aquello que es real. Y real es el aquí y el ahora. Porque ahora el pasado y el futuro están integrados en una misma realidad. Muchas depresiones son consecuencias naturales de traumas que vivimos en el pasado, sea un estrés postraumático, sea una situación de violencia que vivimos, de falta, de pérdida o de dolor que todavía sigue aún involucrado en nuestro corazón sin una solución. El problema no es tener vivido esto en el pasado. Lo que pasa es que continuamos a vivir hoy. Me acuerdo de una mujer
con la cual trabajé hace algunos días. Ella me quejaba que tenía un gran rencor de su mamá. Y yo le pregunté, ¿por qué? Ella dijo, porque mi mamá me envió a vivir en un reformatorio por 7 años, desde los 7 hasta casi los 14. Y yo le pregunté, ¿por qué mamá hizo esto? Y ella dijo, porque ella tenía muchas cosas a hacer y tenía una vida muy difícil. Le describió toda una explicación racionada por qué la madre hizo esto. La razón le decía, sí, mamá tuvo una explicación para esto, pero su sentimiento decía, me costó muchísimo. Y sí, yo le dije, yo comprendo bien su dolor, porque quedar alejada de mamá durante tanto tiempo de su vida tiene un gran costo íntimo, personal, emocional. Su mamá es el gran amor, el primer amor de una persona. Y sí, quedar alejada de mamá es para cualquier uno un gran dolor. Sin embargo, yo le dije, lo que pasa, que es el verdadero problema, no es los 7 años que ha pasado en el reformatorio. Es que a 30 años tu mamá te sacó del reformatorio y a 30 años usted te ha mantenido atrapada dentro del reformatorio, porque estás allá todavía. No te has permitido salir del reformatorio y volver a los brazos de mamá. No te ha permitido vivir la vida conectada con él ahora, porque el dolor de aquel entonces le dejó allá, como a lamentar, a quejarse de lo que pasó. Pero solamente tenemos un poder delante de la realidad, que es aceptarla, que es vivirla sintiendo todos sus nutrientes, toda su fuerza, porque cuando aceptamos la realidad, todo se cambia en una fuerza. Bert Hellinger, un filósofo del pensamiento sistémico alemán, suele decir que cuando aceptamos la realidad, ni todo nos entra, solamente la buena parte de aquello que fue vivido. Y aquello que no es necesario queda fuera. Es una muy buena imagen para la aceptación. Porque cuando aceptamos nuestra vida, lo que vivimos, nuestros padres y madres como fueron, la vida como puede ser, entonces quedamos solamente con aquello que nos nutre como experiencia, como aprendizaje, como desarrollo personal, y aquello que fue el dolor y la dificultad queda fuera. Entonces la herida se cambia en una cicatriz. ¿Cicatriz? En una cicatriz, y solamente nos acordamos que allí hubo una herida. Todavía no hay más. Entonces yo le dije, no saliste del reformatorio por 30 años, pero ahora tiene el poder de decirle a su crianza interior, a su niña interior, sí, ahora puedes volver a los brazos de mamá. Ahora puedes sentir su amor. Y ahora puedes encontrar una vez más la alegría de vivir. Porque nadie encuentra la alegría de vivir sin una reconciliación con la madre. La madre es el gran camino de la vida. Aquel que queda alejado de su mamá también se aleja de la vida y de la alegría de vivir. Porque la mamá es la gran serva de la vida. A través de ella la vida física se expresó. Y a través de ella conocemos lo que es el servir. Entonces la depresión es la segunda enfermedad mental más frecuente en la humanidad. Afecta 2 a 19% de la población. Es decir, 300 millones de personas tienen depresión en el mundo. Y 800,000 se suicidan debido a esto. Son datos científicos, estadísticos, que nos demuestran que es una situación de salud pública, de salud personal muy impactante y muy necesaria. Porque hoy tenemos tratamiento y se sabe muy bien que cuando uno se trata la depresión, la tasa de
de suceso terapêutico é muito larga quando uno se dá o trabalho terapêutico profundo em si mesmo, não? Então, é responsável por 30% das consultas em todas as especialidades porque tem muitos sintomas físicos. Muitas pessoas buscam as consultas a los médicos porque querem saber o que passa, que tem cansancio, uma fatiga que não passa, que tem uma pérdida de peso ou de pelo e não sabe o que passa, ou uma pérdida de memória. Então, vão ao médico e descobrem que estão com depressão. A depressão é a principal causa de pérdida de memória em pessoas maiores. Não são as demências, as situações em que são mais graves é a depressão. E há que fazer diagnóstico diferencial com o trastorno bipolar e a distimia. E no trastorno bipolar, a depressão é solamente uma fase do trastorno. Heide já nos falou hoje respeito a isto. Y el trastorno bipolar se caracteriza por una variación, por un cambio de fases de manía y de depresión. Aunque la persona quede mucho más tiempo en la depresión que en la manía. Y hay distintos tipos también. Pero en este trastorno del humor, la depresión es una fase. La distimia es una situación muy interesante porque, ¿qué pasa? Ah, yo cambié. Vale. Y yo me quedé mirando y pensando, ¿qué será esto? ¿Qué hablé de tan complejo así? Muy bien. Entonces, la distimia es una situación en que la persona tiene una evaluación pesimista de la vida todo el tiempo. Todo que habla, todo que interpreta, todo que piensa es siempre de una manera negativa. Yo me acuerdo de, no sé el nombre en español, los 7 anões, ananillos, enanillos, enanos. Estos. Entonces, los 7 estos, había uno que no sé el nombre español, pero estaba todo el tiempo pesimista. Gruñón, sí, el gruñón. Entonces, el gruñón es un distímico. Entonces, lo tenemos representado en varias culturas. Y muchas veces se trata como si fuera un depresivo y es una situación todavía un poco más difícil de tratar que la depresión. Entonces, los criterios diagnósticos, hay que sentirse deprimido o tener una pérdida de interés y de placer por la vida por lo menos 14 días. O sea, solamente con 2 semanas continuas de pérdida de interés y de placer se empieza a pensar en una depresión leve. ¿Vale? Hay mucha sensación de inutilidad o culpa, por vezes excesiva, que llega en algunos casos hasta a sintomas psicóticos. Yo me acuerdo de un paciente de Roberto Lúcio, un otro psiquiatra de Minas Gerais, que tenía esta culpa psicótica cuando un avión cayó en Indonesia. Él dijo, el avión cayó debido a lo que yo hice. Dios intenta castigar la humanidad porque yo soy muy malo. Entonces tenía una culpa que era una culpa, un delirio, una culpa excesiva. Un delirio, sí, una culpa excesiva. Y esto estaba claro, vinculado a sus compromisos del pasado que estaba grabado en su intimidad. Pero lo más frecuente son las culpas sencillas, sin embargo, paralizantes de la vida. Es interesante pensar la culpa. Hay culpas que son naturales delante de nuestras faltas, delante de la ley de Dios. Pero hay culpas que no, hay culpas que son fantasiosas, que son de nuestras creencias personales negativas, que a lo largo de la vida nosotros aprendemos a interpretar.
en el proceso de educación juvenil. Cuando las culpas son fantasiosas, si nosotros cambiamos nuestras creencias, cambiamos su efecto. Pero cuando hablamos de culpas que son verdaderas, de algo que hicimos o de nuestras faltas delante de la ley de Dios, tenemos dos oportunidades. O podemos quedar en el arrepentimiento o en el remordimiento. El remordimiento es hijo del orgullo. El arrepentimiento es hijo de la humildad. En el remordimiento quedamos atrapados en los efectos de nuestra culpa, sin permitirnos reempezar. En el arrepentimiento caminamos hacia la reparación, es decir, una situación de restablecimiento de paz con nuestra conciencia. Bert Hellinger ofrece una imagen muy interesante respecto a esto, y él dijo que el remordimiento es como el náufrago que después del naufragio queda agarrado a los destrozos del navío sin subir al bote salvavidas. Y el arrepentimiento es cuando le sube al bote, mira a los destrozos y se pregunta, ¿dónde está la tierra firme? Me voy a la tierra firme y desde allá pienso lo que puedo hacer respecto a esto. Es decir, voy a buscar la seguridad para que pueda sentir, pensar y decidir con claridad respecto a esto que necesito hacer. Entonces, la sensación de culpa que está vinculada a la depresión es el remordimiento, no el arrepentimiento. El arrepentimiento produce vida, el remordimiento produce depresión. Lo que necesitamos es cambiar nuestros remordimientos en arrepentimientos. ¿Y cómo hacemos esto? A través del autoperdón, a través de una corrida afectuosa con nosotros mismos. Cuando quedamos peleando todo el tiempo con nuestra realidad, con nuestra personalidad, no tenemos tiempo para aceptar la realidad y para mirarla en los ojos. Aceptar la realidad es amarla. Y amarla no significa aprobarla. No significa que la ponemos en juicio y la vamos a decir, buena o mala, porque estos son valores morales y los valores morales cambian. Aceptar la realidad es decir, yo decido tener una postura de paz conmigo y con los otros, aunque las situaciones sean lo que nosotros condenamos. Aunque yo esté en una situación de dificultad, aunque no sea aquello que el otro espera de mí. Aceptación de sí mismo significa mirarse al espejo y decirte a ti mismo, yo hago un compromiso de amor contigo, sea cual sea la situación en que yo me encuentro. Autoamor es una decisión de paz, una decisión de acogida personal. Y cuando hacemos esto, entonces cambiamos nuestra vida. Por esto, cambiar del remordimiento para el arrepentimiento es una decisión de la intimidad del alma. La fatiga o pérdida de energía es muy común y es una desvitalización. No solo un fenómeno físico, pero también energético, porque en la depresión, en la culpa, en el remordimiento, en la piedad, quedamos todo el tiempo con una gran pérdida de energía. Necesitamos conectarnos a las fuentes que nos donan la energía necesaria. Los trastornos del sueño, la persona puede vivir el insomnio o mucho sueño. Puede tener los dos. Puede no dormir o dormir demasiado. Así también con el peso. Y cuando la depresión está grave, hay ideas frecuentes de muerte o de suicidio. Y las personas sí se suicidan.
Y sí, las personas que se suicidan avisan. Es un mito de que las personas que se van a suicidar no demuestran, sí demuestran. Piden ayuda muchísimas veces y es necesario ir. Siempre que estamos delante de una depresión que tiene ideas de muerte o suicidio, es obligatorio la medicalización. Si tenemos una depresión que es liviana, podemos tener solamente la psicoterapia como el tratamiento o otras situaciones distintas, otras opciones de tratamiento. Sin embargo, si estamos delante de una depresión moderada o grave, hay que utilizar las medicaciones antidepresores. Porque son ellas que sustentan la casa mientras esté en un trabajo de cambio. Entonces los tratamientos son estos. Los alimentos que nos ofrezcan los aminoácidos necesarios para las producciones de los neurotransmisores que están involucrados en la depresión. Son ellos la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, pero sobre todo la serotonina. Entonces, tener una buena alimentación es muy necesaria. Y hoy tenemos muchas enfermedades que son debido a nuestra calidad de alimentación. Y así, cuidar de la alimentación y del cuerpo es cuidar del vaso divino que nosotros habitamos, donde estamos. No somos esto, pero habitamos esto. Y estamos en esto. Y esto es divino. Cuidar del cuerpo es divino. Así es necesario también los deportes que producen las neurotransmisoras, las endorfinas, que son sustancias importantes en el sistema nervioso central para la sensación de placer y la sensación de bienestar. Lo que pasa es que muchas veces la persona depresiva no tiene energía suficiente para hacer los deportes o para tener voluntad. Entonces muchas veces los que están alrededor tienen que ofrecer un estímulo a más. Y las medicaciones son muy importantes. Las hay muchísimas, de diversos tipos, de diversas calidades, y solamente los médicos saben cuál es la medicación y cuál es la dosis necesaria para aquello que usted está viviendo. Un tratamiento antidepresor sigue por lo menos entre 9 y 1 año en un episodio depresivo único. Pero hay personas que tienen depresiones recurrentes y necesitan de utilizar las píldoras, tomar píldoras por mucho más tiempo. Y esto es necesario para que mantenga la persona en un estado de humor normal. Entonces las células son la base de nuestro cuerpo. El espiritismo nos dice que el pensamiento viene del cuerpo mental. El cuerpo mental no está en el cerebro físico. El cuerpo mental está en una otra realidad que llamamos de perispíritu. Peri es decir, alrededor de. Y espíritu es la inteligencia que somos nosotros y que venimos de la inteligencia suprema del universo, a que llamamos Dios. Entonces, el perispíritu es el conjunto de cuerpos que tenemos alrededor del espíritu, que es la esencia, que somos nosotros, que es la inteligencia individualizada a partir de la inteligencia divina. Lo que pasa entonces es que el cuerpo mental es uno de estos cuerpos que están en nuestro perispíritu. Y desde allí el pensamiento se irradia hasta influenciar las neuronas produciendo un movimiento específico. Es por esto que Heidegger dijo en su charla que hay niveles de energía en las diversas dimensiones que van bajando hasta influenciar las neuronas, porque el pensamiento viene de este sitio que es el cuerpo mental, sede de la mente. Y la mente es el lenguaje del espíritu.
A través de la mente, el espíritu se expresa en el mundo. Entonces el pensamiento no es un producto del cerebro. Esto funciona como si fuera una computadora. Necesitamos la parte física, el hardware, y necesitamos también los programas que son los softwares. Entonces el cerebro físico es como si fuera el hardware de la computadora. Y el pensamiento, la voluntad del espíritu es como si fuera el software. Es decir, que las neuronas contestan a las impresiones espirituales que vienen desde los cuerpos espirituales. Entonces, los espíritus nos dicen que el pensamiento en conjunto con el sentimiento produce un movimiento de corrientes magnéticas que influencia las células desde su nivel subatómico. Es decir, que esta corriente magnética pasa por todos los cuerpos espirituales hasta atingir el cuerpo físico en su raíz más profunda. Esto cambia las sustancias en el interior de la célula y cambia también la producción y la respuesta de las células. Este es el pensamiento espírita. El espíritu, que somos nosotros, controla sus células a través de su pensamiento, de su sentimiento, de sus actos, de sus hechos, de todo aquello que hace. ¿Qué piensa la medicina respecto a esto? Hasta el año 2000, nosotros imaginábamos que si conociéramos todos los genes del cuerpo humano, tendríamos la llave para los problemas de las enfermedades y de la complejidad de la vida humana. Cuando llegamos al año 2000, descubrimos que tenemos pocos genes a más que en un insecto o que en un pie de maíz, por ejemplo. Entonces, lo que los investigadores descubrieron es que nosotros tenemos, no son los genes que son responsables por la complejidad de la vida. Los hallazgos científicos nos demuestran que son las interacciones entre los genes que forman la gran complejidad. Entonces, empezó una otra área de investigación que se llama epigenética. Epi es decir, arriba de, genética, nuestros genes. Y se descubrió que nosotros tenemos en nuestra sangre muchos millones de moléculas que viajan todo el cuerpo y que interactúan con las membranas de la célula, produciendo mensajes químicos que van hasta el interior del núcleo y que cambian la expresión del gene. Es decir, que las moléculas controlan la activación y la desactivación de los genes, que funcionan de esta manera. Pensábamos que los genes fueran como reyes y que la célula fuera una monarquía. Todavía descubrimos que los genes no son reyes, siguen mandando sí, pero como presidentes, no como reyes. El pueblo discute su orden y discute todo el proceso. Entonces, ¿quiénes tienen el poder en la democracia? Teóricamente el pueblo. ¿No es así? Teóricamente. Entonces, nuestro cuerpo, que es la ley natural, funciona. Es la diferencia con nuestro sistema político. Y lo que pasa es que estas moléculas que están en nuestro cuerpo son aquellas que tienen el verdadero poder de activar y desactivar genes, porque solamente 5% de los genes están activados todo el tiempo. Los otros 95% tienen que ser activados y desactivados. Entonces, se pregunta, ¿de dónde vienen estas moléculas que tienen tamaño poder sobre el hombre? Ellas vienen de nuestra alimentación, de lo que bebemos, de lo que comemos, de lo que pasamos sobre el cuerpo, de las irradiaciones que sufrimos, pero el gran hallazgo es que la gran mayoría de ellas son producidas en nuestra intimidad, al hablar, al pensar, al sentir. Es decir, que la epigenética nos enseña
que nuestro comportamiento produce la gran mayoría de las moléculas que tienen tamaño poder de activar y desactivar genes en nuestras células. Entonces, fíjate que la ciencia dijo, las moléculas controlan la activación de los genes y vienen del comportamiento humano. El espiritismo enseña, el pensamiento y el sentimiento producen corrientes magnéticas que actúan sobre el nivel subatómico, alterando, cambiando las sustancias en el interior de la célula. ¿Qué es esto? La llave y... ¿Cómo se llama el otro? Cerradura. La llave y la cerradura. Son conocimientos y pensamientos que se casan y que se complementan. La ciencia no está haciendo otra cosa que comprobando lo que el espiritismo habla hace 50 años. A través de los libros de André Luiz, que es un espíritu que a través del medium brasileño Chico Xavier ha traído inúmeros hallazgos que solamente ahora la ciencia empieza a comprobar. Y cada vez más. Es realmente un fenómeno. Tienen los libros traducidos ahí en español y sin duda, después de Allan Kardec, André Luiz es el autor que se debe estudiar para comprender el pensamiento médico espírita. Entonces, hoy estamos delante de una situación que la ciencia y el espiritismo nos enseñan que nosotros tenemos el poder de controlar nuestras células. ¿Por qué esto es importante hoy? Porque los genes de la depresión están entre estos 95% de genes que tienen que ser activados o desactivados. Sí, es verdad que una persona que tiene una persona en la familia con una depresión grave tiene 7 veces más chance de tener depresión que un otro que no tenga nadie en la familia con depresión. Sin embargo, estos genes que están en nosotros no son destinos, son predisposiciones. Cuando nosotros reencarnamos, nosotros atraímos los genes que necesitamos en cada encarnación. Porque el espíritu elige la naturaleza de pruebas y de experiencias que va a tener en cada encarnación. La naturaleza de cosas que vivimos es el resultado de lo que vivimos en el pasado y ahora está activo en nosotros, y el resultado de todo que nosotros atraímos por nuestro comportamiento y también aquello que demandamos por nuestra voluntad a vivir. Todo está vinculado a nuestro libre albedrío. Somos nosotros los escritores de nuestra propia vida. Somos los autores de nuestra historia. No heredamos de nuestros padres, heredamos de nosotros mismos. Heredamos de nuestro pasado espiritual. Y nuestros padres solamente nos ofrecen la base física, que nuestro cuerpo espiritual atrae los genes que necesitan y activa o no los genes que necesitamos vivir. Si así es, a lo largo de la encarnación tenemos que activar o deactivar estos genes de la depresión. La depresión va a ser una predisposición, no un destino. ¿Y cómo activamos estos genes? A través de nuestros comportamientos. En su gran mayoría, comportamientos morales. Y aquí no me refiero a los comportamientos morales según tradiciones religiosas específicas. Aquí me refiero a la ética divina. Cuando decimos comportamientos morales, lo que es necesario es si estamos de acuerdo con nuestra conciencia o no. Y nuestra conciencia no es nuestro consciente, porque nuestro consciente es una parte muy chiquita de nuestro psiquismo que está en nuestra percepción. Nuestra conciencia es el sitio divino en nosotros mismos, donde la ley de Dios está ubicada. Y allí todo nos dice de lo que necesitamos y de lo que es justo para cada momento de nuestra vida. ¿A través de qué? A través de nuestras intuiciones, sentimientos, pensamientos, sueños, ideas, situaciones que nuestro campo magnético atrae. Entonces,
Cuando hacemos faltas contra nuestra conciencia, entonces producimos un efecto. Joana nos dijo respecto al cáncer que el cáncer es una multiplicación sin unidad. Y este concepto es muy bonito, porque una multiplicación sin unidad es decir, una parte de su cuerpo que tomó el control, que salió del control de la unidad. Y allí hay una fragmentación tan profunda que aquella parte no puede ser controlada por nada. Todos nosotros somos llenos de partes. Y estas partes necesitan estar en unidad. Y esta unidad guiada y conducida por la conciencia. Y nosotros en el centro, con el proceso de conciencia, mirando a todo y sintiendo lo que es necesario en cada momento de la vida. La depresión suele ser el resultado de un movimiento de fragmentación interna. No tan grave como el cáncer, pero un primer movimiento que nos enseña que necesitamos reunir aquello que está fragmentado en nosotros. A veces pensamos una cosa y decimos otra. A veces tenemos un valor y nos comportamos contrarios a aquel valor. A veces tenemos un deseo en el sentido de donde nuestro corazón está y hacemos lo contrario. Personas, por ejemplo, que eligen un curso superior o una profesión para que su papá o su mamá le quiera. Entonces la persona no sigue lo que su corazón elige y se obliga a seguir un camino que no fue definido por sí mismo. ¿Cuál es el resultado de esto? Depresión. Activación de los genes, y allí están. Una situación de pérdida de placer de vivir y de pérdida de muchos años de vida. Entonces lo que tenemos que buscar en nuestra intimidad es una unidad. Unidad con nosotros mismos, de conocer las partes que nos forman, y una unidad con el divino, a través de la conciencia de que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, lo traemos en nuestra intimidad. Yo sé que la Europa ha sufrido muchísimo con las ideas respecto a Dios de muchísimas religiones que no han vivido el sagrado sentido de Dios. En espiritismo, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de los dioses de las religiones, ni de los dioses de los hombres. Estamos hablando del sagrado ser íntimo del ser humano, del ser de amor, del ser de paz, del espacio de comunión, del espacio de conexión con el todo, con esta presencia que nos conecta a todo que ama en el universo. Y es esto que es la unidad que debemos buscar. La unidad como hijos del amor, como seres de amor. Porque no importa si tenemos una religión o no, no importa lo que pensamos, importa que el amor que somos pueda mostrarse, pueda manifestarse a través de lo que vivimos. Que nuestra habla, que nuestros actos, que nuestros hechos sean un reflejo de la naturaleza de amor que vive en nosotros. Cuando desconectamos de esto, desconectamos de todo que importa, de todo que es verdadero, de todo que es inmortal. Así que, para que podamos mantener estos genes de la depresión sin activación, necesitamos de conciencia y de conexión con nosotros mismos. Yo me acuerdo de una situación de depresión que yo viví. Yo ingresé en la Facultad de Medicina en Brasil para ser homeópata. La homeopatía en Brasil es una especialidad médica. Es distinto de lo que pasa en Europa. Entonces, después de los 6 años de medicina, yo hice 3 años más de especialización en homeopatía
para ser un homeópata. Entonces yo ingresé en la medicina para ser homeópata. Cuando salí de la facultad empecé a trabajar como un clínico general y así quedé por 6 años y medio. Y mientras trabajaba yo hice también la especialización. Y un día mi corazón empezó a decir, salga del centro de salud y va a su consulta para trabajar solamente como homeópata. Y yo empecé a decir, cálate que no es usted que paga las contas. Y el corazón es muy sencillo. Él caló por un tiempo y después vino una vez más, salga, como una voz muy dulce, pero muy fuerte, que decía, estoy allá, va para donde yo estoy. Y yo decía a él, cálate, que no sabes que hice un concurso, que tengo estabilidad, que tengo férias y todo esto. Y así quedé por 1 año y medio. Yo tenía un espacio para las consultas. Yo tenía ya todo preparado, pero yo decía en mi corazón, no, porque no tenía el coraje necesario para hacer el movimiento. ¿Cuál fue el resultado? Yo me deprimí. Entonces empecé a trabajar nervioso, siempre peleando con las personas que estaban allá todo el día, situaciones que no eran mi natural, porque mi natural, cuando estoy bien, es ser afectuoso. Entonces, empecé a mirarme a mí mismo y yo no encontraba la salida, porque yo no creía que podría irme a hacer las consultas sin la estabilidad que yo tenía en aquel servicio público. Sin embargo, yo empecé a hacer una formación en constelaciones familiares, que es uno de mis campos de trabajo hace algunos años. Y entonces, en aquel entonces, yo miré a una constelación de una otra persona, yo estaba sentado en una silla y yo miraba a una constelación y entonces yo sentí en un determinado momento que como si un volcán se ascendiera dentro de mí y yo tuve la certitud que yo debía salir del centro de salud de inmediato, pronto. Porque si yo no hiciera esto, algo muy fuerte iría morir dentro de mí. Pero esto se pasó porque yo descubrí el camino. Entonces yo salí de allí y me fui a la casa de mi padre. Le llamé, senté delante de él y dijo, padre, yo quiero trasladarme del centro de salud para mi consulta. Yo sé que yo salí de casa hace 7 años. Si yo necesitar, ¿y usted me ayuda? Y él me miró con una sonrisa muy propia de mi padre, una sonrisa que es un amor con un poco de ironía, y me dijo, mi hijo, yo siempre estuve aquí para usted. En aquel momento yo me di cuenta que mi padre siempre estuvo allá para mí, yo que no estaba allá para él como hijo. Él era padre, yo no era hijo. Él me respetaba, yo no respetaba a él. Yo no respetaba su amor, porque yo me obligaba como un hijo de él a esfuerzos continuos para ser independiente sin contar con el amor que estaba allá para mí. Y en aquel momento, cuando le miré a su amor y cuando yo me dije, yo soy hijo, una tamaña fuerza y un tan gran coraje se apoderó de mí mismo que en el siguiente día yo me fui a mi jefe y yo quité el servicio. En el mes siguiente mi consulta estaba llena. Yo no necesité pedir a mi padre ayuda en ningún momento, pero hasta hoy, si necesitar, mi padre está allá para mí y yo estoy aquí para él. Y mucho más que esto, yo hoy, aunque no esté en su presencia, soy hijo. Y por lo tanto, donde yo esté, él está conmigo. Porque ahora su fuerza está conmigo, porque ahora yo me decidí a estarme integrado en él. Entonces la depresión se fue.
Porque lo que estaba fragmentado en mí era mi posición en la vida. Todo estaba correcto. Yo hacía lo que yo quería hacer, pero intentaba hacerlo de una manera que me sacaba mi fuerza y que no me dejaba integrado en mí mismo con el mejor que estaba en mí. Al contrario, al revés, esto me sacaba la fuerza y me sacaba la conexión esencial de la vida. Es por esto que cuando ella me fue a presentar, yo le demandé, diga que soy el hijo de Geraldo y de Madalena, porque en verdad es lo único que importa. Todo el resto es trabajo. Todo el resto, para quien es hijo de Geraldo y Madalena, es un deber, es una obligación. Y que es la única cosa que nosotros somos verdaderamente importantes en la vida. En nuestra posición de hijos. Porque en nosotros, el papá y mamá se encuentran integrados de una manera que ningún otro puede hacerlo. En nosotros, todo esto es único. Nuestro trabajo, en nuestra pareja, en nuestros trabajos voluntarios, todo esto, nosotros somos sustituíveis. Pero como hijos, como ser existencial, como una continuidad de nuestros padres que recibieron y que van a pasar adelante lo que recibieron, sí, ahí sí, somos importantes. Y esto no nos hace ni mayor ni menor que nadie, solo nos hace nosotros. Entonces el camino de la integridad, el camino de estar conectado a sí mismo es un camino personal, en que uno debe decidir lo que fragmenta, debe percibir lo que aleja la intimidad más profunda, la intimidad más verdadera de sí mismo y ir en búsqueda de esto. Juana de Ángeles dijo a través de Divaldo Franco que muchas veces la depresión es debido a la nostalgia de vivencias felices o pérdidas de bienes, dádivas de placer y júbilo. Es lo que hablamos de quedar atrapado en el pasado, de quedar atrapado en las situaciones que fueron placenteras, pero ahora no están aquí todavía. Y sí, muchos de nosotros por veces venimos a reencarnaciones que son de dificultades y nos acordamos de momentos felices que vivimos, sea en el más allá o sea en otras vidas, y nos queda como un sentimiento de una falta, de que algo muy bueno se perdió. Y sí, por veces nosotros hacemos un buceo en las pruebas y necesitamos soportar la presión de lo que estamos viviendo porque es temporario. Y es así que el pensamiento inmortalista espírita, que nos enseña que somos espíritus inmortales, que no empezamos en el momento de la concepción, que no terminamos en el fenómeno biológico de la muerte, nos consuela profundamente porque nos enseña que la vida es impermanente y la impermanencia de la vida cambia la realidad todo el tiempo. Así hay que estar conectado con el presente. ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Es hoy y ahora que los sueños se concretan. Es hoy y ahora que nosotros trabajamos. El sí y el cuándo son fantasías. Si esto pasara, cuando tal cosa se suceder, el sí y el cuándo son infinitos. La fantasía es infinita. Podemos quedar siempre desconectados de nuestra realidad en la fantasía. Porque el límite de la fantasía no existe. Pero la realidad está aquí. Es decir, yo soy lo que soy. Entonces, amar el cuerpo que tiene, la situación que vive, la condición que está, la familia en la cual ingresó, la sociedad de la cual hace parte, todo esto es muy importante, porque el amar no es aprobar, amar es aceptar con afección. Y con aceptación y afección y afectuosidad, nosotros podemos
cambiar la realidad de lo que se presenta. Cambiar la realidad es necesario, pero solo cambiamos la realidad cuando estamos en conexión con el presente. Entonces, quedar en una prisión en un sentimiento de piedad por sí mismo, en una falta de fe en sí mismo en Dios, es una pérdida de tiempo. La piedad es un gran problema, porque la piedad es distinta de la compasión. La piedad nos conecta a la falta, y la compasión nos conecta a lo que está lleno, a la fuerza. En la piedad yo sustituyo el otro. En la compasión yo elevo el otro. En la piedad el otro es alguien sin fuerzas y yo soy el fuerte. En la compasión nosotros dos somos fuertes. Yo estoy en condición de ofrecer ayuda y el otro está necesitado de ayuda. Entonces, mirando a su fuerza, yo le rescato para la conexión con su poder personal. Lo mismo se pasa con nosotros. Hay que conectar con aquello que está lleno en nosotros. Es muy interesante porque en el medio espiritualista muchas veces las personas dicen todo el tiempo, yo quiero mejorar, yo quiero ser mejor, yo quiero evolucionar. Interesante esto, porque muchas veces esta habla, yo quiero ser mejor, esconde solamente una pelea con aquello que es. Ser mejor no es una cosa que viene solamente de un esfuerzo personal. Ser mejor es la naturaleza de la vida. Toda la naturaleza cambia. Pero solamente conocemos lo que sea el mejor cuando amamos lo que ya es. Entonces, tan importante cuanto el esfuerzo para cambiar aquello que necesita ser cambiado en nosotros es amar y bendecir lo que ya fue posible. Porque la mañana, el futuro, mejor. El futuro es la posibilidad del presente, pero hoy es el futuro de ayer. Y hoy nosotros somos aquello que soñamos ayer. Y hay que bendecir. Hay que dar a Dios gracias por todo esto. Hay que vivir la alegría de ser lo que sea posible ser y no la insatisfacción de todavía no ser lo que desea ser. Porque la insatisfacción puede ser alimentada todo el tiempo por aquello que está vacío. Pero nosotros nos sustentamos por aquello que está lleno. Esta es una postura que nos conecta a la vida y la alegría de vivir. Muchas veces la depresión es consecuencia de movimientos de castración o represión, como decimos, de lo que vivimos en el pasado. Pero fíjate que todo puede ser sanado. No hay herida que no se cierre. Porque nosotros no somos víctimas de lo que vivimos. Somos el resultado de lo que interpretamos de aquello que vivimos. Y nosotros no podemos cambiar lo que vivimos, pero podemos cambiar cómo interpretamos lo que fue vivido. Y si cambiamos la interpretación, cambiamos sus efectos. Y es por esto que todos nosotros tenemos el poder de resignificar la vida. No somos víctimas jamás. El victimismo es el camino más rápido para la depresión. Cuando nos quedamos víctimas, nos alejamos de la solución y de la fuerza. Pero ser responsable por sí mismo y sentir la fuerza de decir, sí, yo soy el maestro de mi vida, yo soy el constructor de mi destino, yo soy el escritor de mi historia, esto sí, produce un cambio muy importante. Entonces no importa lo que vivimos, importa lo que estamos a vivir ahora. Tal vez nuestra
nuestro niño, nuestra niña interior no tenga vivido lo que necesitaba o lo que deseaba. Sí, es justo que ahora sienta lo que hace falta. Sin embargo, somos nosotros que pegamos este niño, esta niña en nuestro regazo y decimos a él o a ella, ahora yo te doy lo que faltó. No hubo cariño, ahora te lo doy. No hubo palabras de afección, ahora te lo doy. No hubo cuidado, ahora te lo doy. No hubo presencia, ahora te lo doy. No hubo dinero, oportunidad, incentivo, ahora te lo doy. Somos nosotros que asumimos este cuidado sin buscar los responsables por esto. Porque los responsables son nuestras interpretaciones. Si aceptamos la vida y las situaciones como son, entonces tenemos el poder de cambiar nuestros destinos. Y cambiando nuestras posturas internas, cambiamos las moléculas de las emociones, cambiamos los impulsos en la célula, cambiamos la activación de los genes. Es el camino de autocura, camino de la sanación personal. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bajo la óptica médico-espírita, nosotros decimos que necesitamos de la terapia del Evangelio. Cuando decimos terapia del Evangelio, no estamos diciendo ninguna utilización del pensamiento religioso de una manera política o social de control. Estamos diciendo del Evangelio en cuanto a ética divina. Estamos diciendo de los valores humanos. La terapia del Evangelio es la terapia de la vivencia del amor, de la esperanza, de la caridad, de la fe, de la compasión, de la buena voluntad y de todo esto. Esto es el esencial. Esto significa renovación de valores y conceptos, patrones de pensamiento y acción. Así cambiamos la fuente de las corrientes mentales, magnéticas y emocionales que controlan nuestras células. El tratamiento magnético a través de los pases espíritas, lo que llamamos de fluidoterapia, son las imposiciones de mano, donde se hace una transfusión de energías, sea a través del pase espírita, sea a través del reiki, sea a través del yohei, sea a través de las donaciones fluídicas que son conducidas por el amor. Todo esto son tratamientos magnéticos importantes. La oportunidad de trabajo desinteresado en el bien, porque cuando amamos, cuando nosotros nos dedicamos a minorar el sufrimiento del otro, también tratamos a nosotros propios. Yo sé de esto porque nosotros hacemos parte de un trabajo en África que nos ofrece la oportunidad de mirar a muchísimos sufrimientos para nosotros insoportables, pero que muchos soportan con mucha dignidad. Y cuando miramos a esta dignidad que nosotros no tenemos, nosotros aprendemos con ellos y entonces percibimos que nuestros sufrimientos no son aquello que pensábamos y podemos resignificar nuestra vida. Hay un poeta brasileño que dijo, un amigo me llamó para cuidar de su dolor. Puse el mío en el bolsillo y me fue. Es muy bonito esto. Es decir, yo dejé mi propio sufrimiento aquí y me puse a ayudar con aquello que tengo de bueno. Y mientras hacía esto, yo recibí también la terapia de sanación que yo necesitaba para mi propio sufrimiento. Entonces el amor es el gran medicamento. Y es por esto que Jesús es para nosotros en el espiritismo el maestro que nos es referencia. No porque es un símbolo religioso de una religión cualquiera, pero sí porque ha vivido el amor en su integralidad. Y es para nosotros una referencia de aquello que nosotros deseamos vivir. Es una inspiración, es una fuerza. Por eso nosotros hablamos de la oración, de la meditación, de los movimientos que nos conectan con la fuente,
para absorber lo que necesitamos para quedarnos fuertes, para conectarnos con nuestra parte sana, para permitir que nuestro self, nuestro núcleo divino venga a la superficie y se manifieste, para permitir que el Hijo de Dios que somos todos nosotros sea. Porque esto es el gran tratamiento del alma, que nuestra realidad divina se presente, que estemos tan enteros y tan conectados con nosotros, que percibamos cuál es nuestra manera de amar personal, cuál es nuestro rol en la vida personal, qué puedo hacer por este mundo, cómo puedo colaborar con mi sociedad, con mi familia, con aquellos que están en mi alrededor, qué tengo de mí que puedo ofrecer. Este movimiento de amor es el gran tratamiento. ¿Cuántas depresiones vienen del sentimiento del egoísmo? En que quedamos cerrados en nosotros mismos, en circuitos cerrados de reflexión magnética, en que aquello que vibramos vuelve a nosotros y todo se aumenta todo el tiempo. Y entonces atraímos los espíritus que están en la misma sintonía y esto se involucra aún más. Y así todo crece en las obsesiones espirituales. ¿Dónde está la libertad? La libertad está en el amor, en la fraternidad, en la generosidad, en el sentimiento de bien que se puede sentir uno por sí mismo y por el otro, y que se puede ofrecer a la vida con un sentimiento abierto al bien. Esta sintonía con el bien, este movimiento de conexión con el Creador, de vuelta a la casa del Padre, que es un símbolo de este movimiento de reconexión y de reconciliación interior, es el gran movimiento de cura que nosotros necesitamos. Así la depresión no es nada más que un llamado, que una oportunidad, que un momento en la vida en que la vida nos pide, resignifica, mira a ti mismo de una manera más profunda, hace un buceo en su intimidad, en sus deseos, en sus pensamientos, en sus creencias y renova lo que es para descubrir lo que puede ser o lo que es verdaderamente y sea. Porque ser sí mismo es el camino de paz que tenemos en la vida. Cuando estamos en nuestro propio sitio, cuando quedamos en sintonía con la vida que está en nosotros y a nuestro alrededor, entonces tenemos el movimiento de paz que nos trae la alegría de vivir. Y es por esto entonces que al hablar de medicina y espiritualidad, nosotros comprendemos a través del pensamiento médico espírita que este camino de conexión al bien, al amor, es el gran camino de paz y de sanación de nuestra intimidad. Y es por esto que decimos que el Evangelio, mucho más do que un código religioso, es un código científico del bien vivir. Y que nosotros debemos descubrir en sus mensajes los caminos de paz que deseamos para nosotros mismos y para nuestra sociedad. Porque lo que necesitamos es ser el cambio que deseamos mirar en el mundo. Necesitamos ser la vivencia real de la fraternidad que deseamos que el otro viva. Deseamos ser cartas vivas del amor que deseamos recibir nosotros mismos. Porque aquello que vibramos, aquello que somos, es aquello que atraímos para nosotros mismos. Y cuando estamos en el bien pensar, en el bien hablar y en el bien sentir, producimos corrientes magnéticas de armonía en sintonía con la ley de Dios, que producen armonía en nuestras células y que produce un movimiento de armonía en nuestro alrededor y que movimenta la sanación, no solo personal, como también de comunidades. Por esto decía Gandhi que el amor de uno puede hacer cambio en el odio de una multitud, de una gran multitud. Cuando uno ama, puede cambiar la vida. Y si nosotros hacemos un congreso de salud y espiritualidad, si nosotros invitamos a personas de diversos pensamientos, diversas áreas para
pasamos un día juntos discutiendo medicina y espiritualidad. No es otro el objetivo, no es otro el blanco que nuestro deseo sincero, que podamos ser también en el campo de la salud instrumentos más vivos del amor y que podamos conocer no solo ideas y reflexiones que nos amplíen la comprensión de la enfermedad bajo la óptica de la inmortalidad del alma, pero sobre todo que comprendamos que el amor es el mayor medicamento que está a nuestra disposición. Así, si ustedes han pensado que yo vení a hablar respecto a la depresión, yo encerro diciéndoles que no he venido a hablar de la depresión. He venido a amaros a través de mi habla de depresión. Y por eso les doy muchas gracias por compartir conmigo.